El integrado que vamos a utilizar para la medición de temperatura en esta práctica es el TMP36. Para buscar un poco más de información sobre este o cualquier otro dispositivo, buscamos en el navegador su hoja de datos. Tan fácil como poner el modelo y datasheet. En este caso la primera opción es un PDF de Analog Devices. Dentro del PDF suele haber un diagrama de bloques funcional o incluso el circuito equivalente. El circuito equivalente está compuesto por resistores, condensadores y resistencias, elementos que ya conocéis, pero es un tanto complejo de analizar. Esencialmente lo que hace es que adapta la medición del voltaje entre base y emisor del transistor Q2. Este va a variar de acuerdo a la variación de la temperatura del entorno. Y el resto de circuitería lo que hace es una adaptación para dar una respuesta prácticamente lineal. El datasheet no nos da únicamente este diagrama que ya es útil, así como características de la salida de voltaje, con el cual podemos distinguir este datasheet que es del TMP 35, 36 y 37, las diferencias que tienen. Las diferencias que tienen es el offset voltage y la, la, la sensibilidad. En el caso particular del TMP 36 vamos a tener una sensibilidad de 10 milivoltios por grado centígrado y a 25 grados vamos a tener 750 milivoltios. Además, aquí podemos observar pues, otras características del sensor de temperatura. Nos puede interesar en particular cómo el valor de tensión final va a adaptarse dependiendo de las condiciones del aire, dependiendo de estas, incluso del empaquetado que tenemos, va a ser más rápida o más lenta la respuesta. Y en el datasheet, bueno, tenemos muchas más características eléctricas, térmicas y demás, que normalmente lo esencial en un datasheet lo vamos a tener en la primera página, pues, por ejemplo, el rango de voltajes en el cual tenemos que alimentarlo, la sensibilidad, la precisión que tiene, la linealidad, el rango de voltajes. Cuando ya tenemos que entrar en más detalle, pues ya miramos más abajo. Incluso los pines con los cuales conectar el, el sensor, que en particular van a ser como, o sea, ahora lo vamos a ver en la simulación, va a ser como el que se muestra aquí. Ya entrando en Tinkercad podemos buscar el TMP, que es TMP36, que es el único sensor de temperatura que está en Tinkercad, pero incluso nos puede ser útil en vez de montar nosotros la alimentación y el multímetro. Hay un pack que ya viene montado, nos puede facilitar eh, un poco la vida. En este sentido, vemos que la alimentación, el pin positivo está a la izquierda, de acuerdo a cómo está puesto el componente, a la derecha tierra y la salida está en el centro. Si vamos al datasheet, el pin 1 es alimentación, el 3 es tierra y el de medio es VOUT. ¿De acuerdo? Coinciden ambos. Y lo que se os pide en esta práctica es que hagáis una curva de calibración cambiando la temperatura y vais registrando cada uno de los valores. Os ponéis en un Excel y comprobáis lo que pone en el datasheet de sensibilidad, linealidad y tal. Para la linealidad podéis utilizar el R cuadrado y la pendiente de la curva va a ser la sensibilidad también, el valor que tenga 25 grados y a 0 grados y demás son parámetros importantes. Además de esto, para finalizar la práctica se os pide resolver un problema, así que con esto finalizaremos la práctica 5. Ya, nos vemos en tutorías y si tenéis cualquier duda os podéis escribir
o bueno, plantearla directamente en la tutoría, que para eso está. Un saludo.